El primer paso para agregar o restar radicales es simplificar los radicales. Luego, una vez que se simplifican, podemos identificar los radicales similares. Y luego agregue o reste los radicales similares al agregar o restar los coeficientes. Entonces, por ejemplo, el primer paso es simplificar la raíz cuadrada de 5x a la quinta, y la raíz cuadrada de 18x a la quinta. Y porque estos son raíces cuadradas, queremos identificar los factores cuadrados perfectos. Así que para la raíz cuadrada de 50x a la quinta, si reconoce que 25x a 100 es un factor cuadrado perfecto de 50 y 9x a 100 es un factor cuadrado perfecto de 18, esto puede ahorrarnos un tiempo. Pero también podemos hacer una lista de factorizaciones principales para ayudar a determinar los factores cuadrados perfectos. ¿Qué es lo que haremos aquí? Encontremos la factorización primera de 50. 50 es igual a 5 por 10, 5x a 100 es prime. Y 10 es igual a 5 por 2, ambas de estas son primas. Así que podemos escribir este primer término como menos 2x a raíz cuadrada, y luego por 50 tendemos 2 por 5 por 5. Y entonces para x al quinto, desde que estamos buscando grupos de dos factores iguales, escribiremos x al quinto como x al segundo x al segundo x. Aviso como tenemos 5 factores de x, pero x cuadrado sería un factor cuadrado perfecto. Y entonces por segundo plazo. Para la factorización principal de 18 tenemos 3 por 6, 3 apóstrofe s prime, y 3 por 2, ambos prime. 18 es igual a 2 por 3 por 3. Y entonces, de nuevo, por x al quinto, escribiremos como x al segundo x al segundo x y, de nuevo, porque tenemos raíces cuadradas, buscamos grupos de dos factores iguales, y aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto y hay un factor cuadrado perfecto. Y entonces para el segundo plazo, aquí hay un factor cuadrado perfecto, así como aquí, y aquí. Así que los factores circulados se simplificarán. Los factores no simplificados no simplificarán. Así que para este primer plazo tenemos menos 2 si la raíz cuadrada de 5 por 5 o la raíz cuadrada de 5 cuadrado sería 5. Así que cada grupo simplificaremos a un factor fuera de la raíz cuadrada. Así también tenemos un factor de x de este grupo y un factor de x de este grupo. Y luego todavía nos quedamos con la raíz cuadrada de 2x más 5x. Esto simplificaría a un factor de 3. Un factor de x de este grupo, y un factor de x de este grupo, y todavía tenemos la raíz cuadrada de 2x. Así que este primer término es 10x cuadrado x la raíz cuadrada de 2x, más esto sería 15x raíz cuadrada 2x. Aviso como ambos términos contienen un factor de la raíz cuadrada de 2x. Son ambas raíces cuadradas, por lo que los índices son ambos 2, y ambos radicandos son 2x. Lo que significa esto son como radicales. Para poder agregarlos agregando los coeficientes. Y desde 10x cuadrados más 15x cuadrados sería 5x cuadrados. La suma es igual a 5x cuadrados x la raíz cuadrada de 2x. Aviso al agregar como radicales, la parte radical no cambia. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.